¿Por qué mentimos? La respuesta es compleja. Mentimos por desesperación, por temor, por encajar, para no dañar. A veces puede ser también por mera maldad. Mentimos para salvarnos, para salir a flote, aunque generalmente esas mentiras terminan hundiéndonos. Mentimos por una buena razón, por tantas razones, pero mentimos. Todos alguna vez hemos mentido. Sin embargo, ¿qué sucede cuando esas mentiras sobrepasan un límite racional? ¿Qué ocurre cuando las mentiras son tantas que terminamos viviendo dentro de ellas? Cuando construimos una vida basada en mentiras. En 1962 se estrenó en México la película Días de Otoño, del brillante y prolífico director Roberto Gabaldón, película basada en el cuento Frustración de Beth Raven. En esta cinta se retrata una realidad cruda, sumamente intrigante y estremecedora, la de una inocente y solitaria mujer llamada Luisa, que poco a poco construye su vida ideal en torno a una avalancha de mentiras. Mi nombre es Irlanda Diego y les doy la bienvenida a un nuevo video. Esta es parte de la historia de la película Días de Otoño y su repercusión en la vida real. El presente video es, en su mayoría, una recopilación informativa. Se habla abiertamente de la película Días de Otoño y se analizan algunos elementos presentes en esta, buscando generar conciencia en torno a los temas tratados. Las fuentes consultadas se encuentran en la descripción. Se realiza con el mayor respeto a los involucrados. Para comenzar a relatar los principales hechos de este filme, hagamos un viaje en el tiempo a inicios de la década de los 60, a la Ciudad de México, entonces llamada Distrito Federal. La película comienza mostrando el arribo de un tren a la ciudad. Vemos decenas de pasajeros en los andenes poniéndose en marcha a su destino, y entonces aparece en pantalla una joven de rostro melancólico. Ella es Luisa, la protagonista, a quien da vida la actriz Pina Pellicer. Luisa sale de la estación con su equipaje en mano y aborda un taxi. Llega a una pastelería El Globo, una cadena de origen italiano y francés muy conocida en México hasta la fecha. La joven entra, observa y parece buscar algo. En un primer momento, quienes la ven piensan que está pidiendo dinero. Luisa se acerca a una de las empleadas y con una voz grave le pide que busque a don Albino, pues afirma llevar una carta que debe mostrarle. Don Albino, protagonizado por el gran Ignacio López Tarso, es el dueño del lugar, un hombre que está cerca de los 40 años, amable, pulcro y con un gran porte, que tiene 2 hijos y que ha quedado viudo hace poco. Luisa logra acercarse a él y le muestra la carta, le dice su nombre y le comenta que es sobrina de la recién fallecida María Covarrubias, una señora de un pueblo llamado San José, al que don Albino solía ir o de donde era originario. Este punto no se aclara del todo. Don Albino, un tanto desconfiado y sorprendido, se pone a leer la carta, y es hasta que Luisa le menciona ciertos detalles, como que él solía comer cocada preparada por su tía, que él parece recordar y se muestra menos suspicaz. En la carta, supuestamente la señora María Covarrubias le pide a don Albino que le dé trabajo a Luisa en su pastelería, afirmando que es muy buena repostera. Él parece desconfiar de las capacidades de Luisa para trabajar ahí, pero finalmente le da el empleo. Cabe decir que desde ese primer acercamiento, a don Albino le llama la atención la inocencia de Luisa, quien, con mucha ilusión, se acerca al aparador en el que tienen las decoraciones para los pasteles y los observa emocionada. Luisa resulta ser una gran decoradora de pasteles, es minuciosa y muy detallista. Termina sorprendiendo a todos. Oye, pero eres extraordinaria. Mira qué bonito. Muy bonito. Además, parece ser una mujer amable y generosa, aunque también, hay que decirlo, se le percibe un tanto misteriosa. Desde su llegada se ven filas de niños en la entrada de la pastelería, pues ella le regala pan o algún dulce, algo que no deja de ser llamativo para don Albino.
Desde las primeras escenas hay aspectos del comportamiento de Luisa que llaman la atención. Podemos verla hablando con los muñecos que usa para la decoración, abstraída, viviendo en su mundo. Incluso, en cierto momento, Rita, su compañera y quien se convertirá en su amiga, le dice mientras toca su cabeza: Tú tienes tu cine aquí adentro. Hago un paréntesis para comentarles que Rita es un personaje importante en la trama, personaje al que da vida la actriz Evangelina Elizondo. Dicho esto, vamos a continuar. En este punto de la historia nos enteramos de que entre las empleadas de la pastelería ronda el rumor de que don Albino está buscando esposa. Sabemos también que Luisa vive sola en una vecindad, se le ve taciturna y no convive con sus vecinas, aunque algunas de ellas sí que están atentas a su vida y por lo visto critican su forma de ser. Don Albino comienza a mostrarse más interesado en Luisa. La ve jugando con sus hijos en la pastelería y eso le agrada. En cierto momento la invita a salir, pero ella se niega, asegurando que ya tiene un plan, lo cual es mentira, una de tantas mentiras que vendrán. El tiempo pasa y Luisa lleva ya un año trabajando en la pastelería. En varias ocasiones sus compañeras la invitan a salir, pero ella dice estar ocupada. Y es justo en una de esas conversaciones que tuvo, sobre todo con Rita, que sorpresivamente Luisa afirma tener novio y casarse dentro de 15 días. Sus compañeras no le creen, pero ella insiste en que es verdad. Ella les cuenta que conoció a su novio una mañana cuando esperaba el camión para ir a la pastelería. Según su relato, el camión iba demasiado lleno y sus pies quedaban casi colgando, por lo que, cuando el autobús se puso en marcha, uno de sus zapatos cayó sobre la carretera. Pidió al chofer que se detuviera, corrió a buscar su zapato en medio del tráfico, y fue entonces que conoció a Carlos, quien detuvo el auto que conducía cuando vio a Luisa. Esto, recordemos, de acuerdo a la historia relatada por ella misma. Carlos era chofer de una familia acaudalada. Aparentemente, al comenzar el otoño, él le pidió a Luisa que se casaran. En esta parte de la película, ella describe los árboles de su pueblo como siempre verdes y dice que en la ciudad todo es como un sueño. Cambian los árboles y la luz es dorada. Al estar evocando esos recuerdos o fantasías, ella dice que Carlos es como esos días de otoño. Es importante señalar que en las escenas en que Luisa aparece junto a Carlos, este no se ve interesado en ella. La noticia de que Luisa se casará comienza a divulgarse en la pastelería. Cuando don Albino se entera, se le ve sorprendido y consternado. Es que Luisa se va a casar, don Albino. ¿Que Luisa qué? Que Luisa se va a casar dentro de 15 días. Pregúntele y verá. Luego de todo esto, Luisa comienza a ser más distraída, como una adolescente enamorada. Incluso coloca el nombre Carlos en el pastel de un cliente. Así llega la Nochebuena. Don Albino está por irse de la pastelería cuando Luisa le grita Feliz Navidad, y es entonces que él le pide que lo acompañe a comprar regalos para sus hijos. Luisa lo piensa, pues dice que Carlos pasará por ella, pero finalmente accede a acompañarlo. Es en esta salida cuando don Albino le pregunta a Luisa si dejará el trabajo una vez que se case, a lo que ella responde que no. Él le manifiesta su preocupación sobre la verdadera personalidad de su novio y le dice sentir temor por ella porque es muy inocente. En esta plática, Luisa le confiesa sentirse muy afortunada por trabajar en la pastelería. También dice una frase que llama la atención: me asusta tanto la gente que no conozco. Regresan a la pastelería y Carlos llega. Nunca se le ve bajar del auto. Toca el claxon desde lejos. Don Albino había invitado a Luisa a pasar la Nochebuena con él y sus hijos, pero ella dice que la pasará con su prometido, algo que no es verdad. Carlos deja a Luisa en la vecindad en la que vive, pero antes ella le da un regalo de Navidad. Él lo recibe y sin pena alguna le dice que no tuvo tiempo de comprar el suyo, que se lo dará el día de Reyes. Se despiden con un beso y Luisa no parece decepcionada. Entra a la vecindad, en donde hay una gran algarabía, pues están celebrando una posada. Sola, en el cuarto que habita, saca un envase con leche. Se sirve, pero no la toma. Parece desanimada.
Mientras tanto, en casa de don Albino, uno de sus hijos le pregunta por qué Luisa no fue. Posteriormente, Luisa y su amiga Rita pidieron el día libre para ir a comprar el vestido de bodas. Están en el cuarto de Luisa. Hablan sobre precios, la ropa para la luna de miel y el supuesto dinero que Carlos le dio a Luisa para comprar el vestido. Por fin llega el día en que Luisa se va de la panadería para casarse. Don Albino luce muy pensativo, cabizbajo y de mal humor. Inclusive niega el permiso a sus empleados para llegar tarde por la boda de Luisa. El tan esperado día, las compañeras de Luisa le ayudan a vestirse y prepararse. Ellas no podrán ir. Según lo que Luisa les dice, Carlos y su patrón pasarán a recogerla a las 9 de la mañana. Sus compañeras están emocionadas y lloran. En esta escena, respondiendo a una de sus preguntas, Luisa dice que quiere a Carlos más que a nada en el mundo. Finalmente, las compañeras se despiden y le desean suerte. En este momento, Luisa se ve sumamente contenta. Se contempla en el espejo, vestida de novia. Sus vecinas chismosas la ven a través de la ventana y se burlan. Así, comienza a correr el tiempo y nadie llega por ella. Pasan las horas y nada ocurre. Ella, y quién no, está preocupada. Ya es tarde, cada vez más, y entonces piensa que tal vez entendió mal, y que tanto su esposo como su padrino estarán esperándola en la iglesia. Es así que sale a toda prisa vestida de novia, atravesando toda la vecindad, bajo la mirada juzgadora de vecinos y transeúntes. Afuera de la vecindad toma un taxi que la lleva hasta la iglesia, en donde, una vez más, todos la miran. Y es que, vaya suceso, una novia llegando sola y despavorida al altar, pues en la iglesia ni un rastro del novio. Luisa, con una candidez extrema, le pregunta a unas señoras por Carlos. Ellas, asombradas, no saben de qué habla. Es aquí en donde ella se da cuenta de que la ceremonia que está por comenzar es un bautizo, no una boda. Aún así, se adentra en la iglesia y le pregunta al sacerdote por el ingeniero Martínez Gil y su esposa, quienes supuestamente serían sus padrinos. El padre le informa que no hay ninguna boda registrada para ese día. Luisa se ve sumamente preocupada, acongojada, ya a punto de quebrarse. El padre, intentando consolarla, le dice que debe tratarse de un error. Intentando buscar una justificación para lo que sucede, Luisa se convence de que algo debió pasarle a Carlos, y por eso no llegó. Y es que genuinamente cree en él, o al menos eso parece. El sacerdote le ayuda a buscar el teléfono del jefe de Carlos en el directorio. Marca y Luisa responde. Al otro lado de la línea contesta una mujer. Luisa pregunta si Carlos y el ingeniero llegaron bien, a lo cual la mujer responde que sí, y cuando Luisa le menciona lo de la boda, la mujer, indignada, le dice que Carlos está casado con ella desde hace 3 años. Pues sepa usted que Carlos está casado conmigo desde hace 3 años. ¿Le habrá sacado algún dinero? En ese instante, Luisa cuelga, está derrumbada y se va corriendo de la iglesia. Bajo todas las miradas, risas y perseguida por más de una decena de niños, entra a la vecindad en la que vive, se encierra en su cuarto y llora desconsolada. Nada era verdad. Y entre esas lágrimas y la decepción, llega el amanecer. Se oyen murmullos de las vecinas, críticas, chismes, señalamientos hacia ella. Una vecina dice: yo desconfío de esas moscas muertas que no hablan con nadie. En medio de su tempestad, Luisa se muda lo antes posible a un nuevo cuarto, apartado de la vecindad. Dado que es un cuarto de azotea, no viven otras personas en el lugar. La señora que se lo muestra le pregunta si no se sentirá sola, a lo que Luisa responde: estoy acostumbrada. En ese cuarto polvoso y apartado, Luisa intenta comenzar de nuevo. Se arranca el anillo de compromiso y una noche, mientras está leyendo un libro de poemas de la escritora Rosario Castellanos, viene a su mente una frase que es crucial en la película. Si no podemos amar, viendo que la noche avanza, celebremos una alianza con ese sueño mentido. Un día acabará el olvido o acabará la esperanza.
y es exactamente esto lo que ella pondrá en práctica. Luisa está indecisa, no sabe si regresar a la pastelería. ¿Qué les dirá? Todos esperan que regrese casada. Va y no entra, no sabe qué hacer, hasta que finalmente toma una decisión muy cuestionable. Acude con un fotógrafo al que le explica que se casó hace poco, pero como todo fue tan deprisa, según ella, no se tomó una fotografía vestida de novia. Hasta ahí, aunque resulta una solicitud extraña en sí misma, no hay problema. Pero después, Luisa le comenta al fotógrafo que quisiera tener una foto con su esposo, pero dado que es chofer y casi siempre está fuera, además de que no le gustan las fotos, no se la puede tomar. Entonces le insinúa al fotógrafo la posibilidad de que coloque una fotografía de su esposo al lado de ella, como si estuvieran juntos. Aunque en principio el fotógrafo no accede, termina aceptando a cambio de más dinero. Por fin, Luisa decide volver al trabajo. Don Albino la recibe llamándola señora. Todas sus compañeras están emocionadas, esperando que Luisa les cuente cómo le fue. La primera pregunta es a dónde fueron de luna de miel. Luisa dice que a Veracruz y que la pasaron muy bien. Incluso lleva su foto de matrimonio para mostrárselas. Una noche, al salir de su trabajo, Luisa ve en un aparador el libro El matrimonio perfecto, de Theodor Hendrik van de Velde, un ginecólogo neerlandés. Tal libro, que llegó a ser colocado en la lista de obras prohibidas por la Iglesia Católica, aborda principalmente la vida erótica y sexual en el matrimonio. Luisa lo lee detenidamente y al día siguiente su lectura le sirve para contarle a su amiga Rita los pormenores de su vida íntima inexistente. En este punto de la historia llega una nueva y enorme mentira. En una escena, mientras está en su descanso, Luisa va al refrigerador de la pastelería por queso. Entonces, verdadera o falsamente, siente náuseas. Esto no queda claro del todo, pero es aquí en donde sus compañeras le insinúan que puede estar embarazada, y Luisa no lo niega, comenzando así a fantasear con la idea de tener un hijo. Cuando don Albino se entera, inmediatamente le dice a Luisa que tiene libre el día siguiente para que vaya con Rita, su compañera y amiga, a una revisión médica, pues todo indica que está embarazada. Ya desde este hecho, don Albino comienza a notar ciertas irregularidades, que ve con preocupación. Inclusive le pregunta a Luisa si su esposo se porta bien con ella. Luisa, por razones obvias, no quiere ir al hospital, y el día indicado miente diciendo que olvidó su tarjeta médica. Sin embargo, con tal argumento no logra convencer a Rita, quien le dice que no perderá ese día libre. Y entonces van a la casa de Luisa, en donde supuestamente ella dejó su tarjeta. Una vez ahí, Rita nota que Luisa no tiene muebles, es decir, que no parece el hogar de un matrimonio. Tampoco ve ropa de Carlos, lo cual le parece extraño. Al llegar al hospital, Luisa sigue renuente a entrar, pero Rita la orilla a hacerlo. Para entrar al consultorio, solo permiten que pase Luisa. A la pregunta de la ginecóloga de si es su primer embarazo, Luisa responde suavemente que sí, pero casi de inmediato le dice que no va a un reconocimiento médico, inventando que la madre de su esposo murió al tener uno de sus hijos y él teme que a ella le pase lo mismo. Y finalmente logra evadir la revisión. Ya de vuelta en la pastelería, sus compañeras la esperan con regalos para el bebé. Don Albino las observa, especialmente a Luisa. En esta escena ocurre algo que deja mucho que pensar. Mientras ellas están con los regalos y la plática acerca de Luisa y su bebé, ella, visiblemente conmovida, dice algo inquietante. Antes nadie me hacía caso. Nada más se reían de mí. Ahora son tan buenas conmigo. Y tú feliz, ¿verdad? De que todos nos dediquemos a chiquearte. Sí. Necesito tanto que me quieran. En la siguiente escena se ve a Luisa en su cama, jugando con unos zapatitos que le regalaron y hablando con una muñeca como si fuera su hija. Luego, no sin antes voltear a la muñeca para que no la vea, procede a colocarse una panza falsa, misma que comienza a usar cuando va al trabajo. Vive en una desmesurada mentira
que ella misma cree. Una noche, al salir del trabajo, don Albino la alcanza y le dice que la llevará a su casa. Está preocupado por el nacimiento del bebé y los gastos que vendrán. Al día siguiente, ella le informa que su esposo quiere que su hijo nazca en Monterrey, ciudad de la que él es originario y en donde viven sus papás. Y es que Luisa ya ha preparado el siguiente paso que dará para sostener sus mentiras. Le pide permiso a don Albino para irse un tiempo, supuestamente a Monterrey. Posteriormente, Luisa le envía una carta a don Albino comunicándole que ha tenido un niño. Él y los demás compañeros de la pastelería reciben la noticia con mucho gusto. Luisa regresa y les platica que su hijo se parece completamente a ella. También les dice que lo podrán conocer una vez que sus abuelos regresen a Monterrey. Don Albino escucha todo esto y se queda muy pensativo. Luego, Luisa va a una plaza pública en la que un retratista exhibe su trabajo. Le explica al dibujante que le encantaría un retrato de su hijo, pero le dice que no lo puede llevar debido a que el niño está con sus abuelos. Aún así, ella podría explicarle sus características físicas para que haga el trabajo. Así le dice. De esta manera, Luisa consigue un retrato de su inexistente hijo. Lo coloca en su cuarto y en esta escena podemos ver que juega con el bebé como si realmente estuviera ahí. Un domingo por la noche, las compañeras del trabajo llegan sin avisar a la casa de Luisa. Ella, asustada, se esconde. Ellas observan a través de la ventana y comentan que Carlos, el esposo, el supuesto esposo, no le ha comprado muebles a Luisa, que es muy raro que no lo conozcan. ¿Saben lo que es muy chistoso? ¿Qué cosa? Que nunca le hemos visto la cara al tal Carlos. De veras que eso es raro, como si fuera un fantasma, ¿eh? Luisa escucha todo lo que conversan y cuando se van, toma el retrato de su matrimonio ficticio, le reclama a Carlos y lo arroja al suelo quebrándolo. Y con esto se abre la puerta a otra mentira. Desde una caseta telefónica, Luisa se comunica con don Albino. Está llorando. Le dice que su esposo ha tenido un accidente automovilístico y está gravemente herido, por lo que tiene que salir lo antes posible en un vuelo hacia donde el siniestro tuvo lugar. Todo este falso relato culmina con la muerte del esposo de Luisa. Nada es real en esta historia, pero ahora Luisa, ante los ojos de sus conocidos, es viuda. Resulta llamativo que, al salir de la caseta y mostrarse seriamente afectada por algo que estaba inventando, Luisa sale sonriendo, como si nada pasara. Llegado el momento, se presenta en la pastelería vestida de luto. Sus compañeros y don Albino la reciben consternados y la apoyan. En el cuarto en el que vive, Luisa habla y actúa como si realmente tuviera a su hijo. Podemos ver la comida, la ropa, la silla, todo como si el niño estuviera ahí. Es tan grande el alcance de sus mentiras que incluso su amiga Rita toma una decisión importante basándose en la supuesta experiencia de Luisa. Ya con rumbo al final, en una de las últimas escenas, Luisa va al parque. Camina feliz como si su hijo estuviera junto a ella. Repentinamente, don Albino, quien pasea con su hijo, la ve a lo lejos, sola. Al día siguiente, escucha cómo Luisa le cuenta a Rita del día que pasó junto a su hijo en el parque. Don Albino la observa incrédulo, muy intrigado e inquieto, y le pide que lo acompañe a recibir un pedido, lo cual solo era un pretexto, claro. Precisamente en ese parque, específicamente en el bosque de Chapultepec, don Albino le pregunta a Luisa si le gusta ir ahí junto a su hijo Carlitos, pues supuestamente así se llamaba su hijo, y le confiesa que la vio el día anterior. Sin juzgarla, le pregunta qué le sucede, si le han quitado a su hijo. Le dice que la ha notado extraña, que se ha percatado de que a veces les cuenta ingenuidades o sueños como si fueran ciertos. Don Albino en verdad está interesado en ella, la quiere, y en ese momento le dice que desea que se casen. Luisa se sorprende, se altera y se va corriendo, dejando la proposición sobre la mesa. Después podemos verla caminar confundida, abstraída en oscuros pensamientos. Ya por la noche, guarda todas las cosas del bebé y la lleva a una casa cuna. Ella viste de negro,
toca el timbre y se va. Pero casi inmediatamente, en una escena que sugiere caos y perturbación, ella se da la vuelta, esboza una sonrisa y mira a su alrededor. De pronto se oye su voz diciendo firmemente: no, no acabará la esperanza, no acabará la esperanza. Y la película termina. En este final abierto podemos especular si Luisa finalmente recapacitó y aceptó la propuesta de Don Albino, o simplemente, por así decirlo, optó por poner fin a todas las mentiras y dar otro rumbo a su vida. Son muchas las preguntas que quedan en el aire, pues aunque podríamos decir sencillamente que Luisa era una mentirosa, nada es tan simple como parece. Hay motivos. Hay razones que movieron a la protagonista a actuar de esa manera irracional, motivos y razones que están presentes en la realidad más de lo que pensamos. Ferdinand Waldo de Mara nació en 1921 en Massachusetts, Estados Unidos. Este fue un hombre cuyas mentiras lo llevaron a la fama y al reconocimiento. Durante su vida suplantó diversas identidades. Fue policía, abogado, médico cirujano, profesor universitario y hasta monje, sin realmente serlo. Las mentiras de Ferdinand de Mara llegaron a tal grado que se enlistó en la Marina canadiense bajo una falsa identidad, la de Joseph Sear, un cirujano al que conoció en la Universidad de Harvard. Ya como parte de las Fuerzas Armadas, fue enviado a prestar sus servicios médicos a la Guerra de Corea en 1953. En donde llevó su engaño a otro nivel. En una ocasión, estando él de servicio, varios soldados con heridas graves fueron trasladados al buque en el que de Mara se encontraba. Algunos de ellos debían ser atendidos lo antes posible. De Mara, quien recordemos era un impostor, había memorizado el procedimiento para intervenir quirúrgicamente a los pacientes y así pudo atender exitosamente a los soldados, 2 de los cuales estaban en peligro de muerte al ser intervenidos. Por esta sorprendente acción, Ferdinand de Mara estuvo a punto de ser condecorado. Bueno, en realidad, Joseph Sear, de quien usurpó la identidad. Sin embargo, toda su farsa se vino abajo cuando la madre de Sear se enteró de la noticia y señaló al impostor. Aunque no hubo cargos contra de Mara, fue expulsado de la Marina y de Canadá. Ferdinand Waldo de Mara sin duda llevó sus mentiras a otro nivel, pero hay quienes aún se atreven a romper los límites en plena modernidad, con todo lo que ello implica. En enero pasado, una mujer de 51 años atravesó las puertas de un hospital al sur de Italia. Una de las versiones apunta que iba vestida de enfermera, pero en realidad no lo era. Dicha mujer había fingido estar embarazada durante todo el periodo de gestación e ingresó a tal hospital para robar a uno de los recién nacidos. Otra versión señala que se hizo pasar por familiar de una de las pacientes que acababan de parir y así pudo raptar a una niña de los cuneros, con ayuda de su pareja. Cuando los padres de la bebé se percataron de la ausencia de esta, dieron aviso a las autoridades. Y gracias a las cámaras de seguridad del hospital, la pareja raptora pudo ser identificada. La policía llegó al domicilio de los ladrones y los encontraron celebrando una fiesta para festejar la llegada del nuevo bebé. Todo era parte de un gran engaño. Y ya por último, para no irnos tan lejos, en febrero de este año, en Nuevo León, México, una mujer de tan solo 19 años, identificada como Silvia N., fue vinculada a proceso por el delito de falsedad de declaraciones. Y es que la joven aseguró haber estado embarazada y dar a luz a su hijo, a quien afirmaba le habían robado unas personas de origen extranjero. Se activó una alerta Amber y se hizo todo un operativo para encontrar a un bebé que nunca existió, pues Silvia N. orquestó una enorme farsa. Frente a todas estas mentiras, uno se pregunta por qué. ¿Cómo es alguien capaz de sobrepasar los límites de la razón, del sentido común? ¿Qué sucede en la cabeza de quien urde estas mentiras tan grandes? ¿Por qué Luisa, la protagonista de Días de Otoño, llegó a mentir de esa manera? ¿Era necesario?
¿Ella misma se orilló a tales circunstancias? Sí, por supuesto que hablamos de la ficción. Sin embargo, sabemos que sucede en el mundo real. Y bueno, todos hemos mentido. Mentimos de alguna manera, a nosotros mismos y a otros. Pero ¿cuál es la respuesta cuando se trata de mentiras que tienen implicaciones tan graves? De acuerdo con la definición del investigador Nobuhito Abe, mentir es un proceso fisiológico por el cual un individuo deliberadamente intenta convencer a otro de tomar como cierto algo que se considera falso, típicamente para obtener ganancias o para evitar un castigo. Quienes ya han visto Días de Otoño o incluso quienes tan solo han escuchado este resumen, muy probablemente se preguntaban mientras transcurría la historia, ¿por qué mentía Luisa? ¿Por qué teniendo frente a ella una posibilidad real de ser feliz junto a alguien, don Albino, inventó toda una historia con repercusiones que seguramente se saldrían de su control? Bueno, considero que lo que le sucedió a Luisa, la protagonista de la historia, nos ha pasado a varios. Claro que no a ese grado, o quizá en algunos casos sí. ¿A qué me refiero? A mentir para ser aceptados, mentir para evitar ser juzgados, para encajar en cierto estereotipo social, para evitar una explicación que no queremos dar. Por otro lado, están también las llamadas mentiras piadosas o aquellas situaciones en que nos vemos orillados a mentir por alguna causa de fuerza mayor o por no lastimar a alguien. Se cree que una de las principales razones por las cuales mentimos es el miedo. En el caso de Luisa, luego de verse engañada por Carlos, se quebró y no supo cómo actuar. Ante el temor de enfrentar la realidad y confesar ante sus conocidos lo que había pasado realmente, inventó una historia en la que sí se casó, tuvo un hijo y hasta enviudó. En las escenas podemos ver, por el comportamiento de Luisa, que ella parece creer la vida falsa que ha inventado. Incluso buscó reunir los elementos que necesitaba para darle forma a esa vida. La panza falsa, el retrato de matrimonio, el retrato de su hijo, así como la ropa y los accesorios del bebé. Y esto es algo que ha llamado particularmente la atención de los espectadores de esta película. Incluso algunos nos hemos llegado a preguntar si Luisa tenía algún trastorno mental, pero ese tema lo veremos en un momento más. Y es que en algunas partes uno se cuestiona si Luisa en verdad es consciente de lo que hace, y si lo hace con la intención de engañar o simplemente de salvarse. Y aquí cabe mencionar una frase de San Agustín en su obra Sobre la mentira. De este modo puede decirse que de quien anuncia como verdadero algo que es falso, mas creyendo que es verdad, es alguien equivocado o precipitado, pero no se le puede llamar mentiroso. No podemos intentar comprender lo que se muestra en Días de Otoño sin tomar en cuenta el contexto. Estamos hablando de una época completamente diferente, inicios de la década de los 60 en la Ciudad de México, la capital del país. Y aunque precisamente por esto hablamos de un entorno más abierto y liberal, prevalecían fuertes prejuicios. Esto lo podemos ver reflejado en los señalamientos de las vecinas de Luisa porque no hablaba con nadie y vivía sola. También es visible en la escena en que Rita, al acompañar a Luisa al hospital, es cuestionada por una de las pacientes que ahí esperan sobre si está casada y esperando un hijo. ¿Fue precisamente ese temor a ser juzgada lo que movió a Luisa a inventar algo tan grave? Si aún hoy, con los grandes avances en diversos ámbitos, seguiría siendo una gran vergüenza ser engañada y expuesta de esa manera, imaginemos lo que habría sido en esos años, en que gran parte de la valía y soporte de una mujer en la sociedad dependían de su relación con un hombre. Algo que también podemos notar en la película es que varias de las mentiras que Luisa dice vienen luego de una pregunta o comentario que la presiona de algún modo. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, inventa su embarazo luego de que su compañera Rita le sugiere que puede estar embarazada. O cuando sus compañeras van sin avisar a su casa y ella se esconde, escuchando sus comentarios sobre lo abandonada que la tiene su esposo, ella decide que es momento de separarse de él. No podemos minimizar tampoco el hecho de que Luisa llegó de un pueblo de provincia a la gran ciudad y todo lo que esto implica.
Desde el principio se le ve como una muchacha introvertida, ensimismada y sumamente inocente. Por otro lado, está la posibilidad de que Luisa padeciera algún problema de salud mental. Esto nunca se aclara en la trama, son solo suposiciones generadas por el intrigante comportamiento de Luisa. Revisándolo desde otra perspectiva, de acuerdo con lo que pudimos ver en la película, Luisa podría presentar signos de mitomanía. La doctora Mari Carmen Jiménez Colín, del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la UNAM, explica que la mitomanía es una falsificación desproporcionada que puede llegar a ser extensa, complicada o presentarse durante años o incluso toda la vida. Como vimos en el caso de Luisa, sus mentiras implicaron hechos ficticios como el nacimiento de su bebé y la muerte de su esposo. Es decir, no fue una mentira de corta duración, sino que fue todo un proceso de maduración de esos sucesos inventados. En dicho análisis se explica también que la personalidad de un mitómano generalmente incluye características como la falta de sensibilidad sobre el daño que producen a otros y la ausencia de empatía, así como deficiencias de autoimagen y autoestima, por lo que crea sus mentiras para reafirmarse en algo que no tiene. De acuerdo con la doctora Jiménez Colín, se cree que el mitómano al inicio sabe que está mintiendo, pero acaba convenciéndose de su propia historia inventada y se engaña a sí mismo. Es importante decir que los estudios actuales indican que las personas que presentan síntomas de mitomanía, por lo general, presentan un trastorno primario, es decir, esa mitomanía está asociada a un trastorno ya existente. Les puedo decir que Días de Otoño es una de mis películas favoritas. Luisa, el personaje al que la actriz Pina Pellicer da vida, me parece sumamente complejo y lleno de misterios. Creo que al final de la película no tenemos ni la menor idea de quién es ella en realidad. Incluso se puede cuestionar si, desde el principio, la persona como la que se presentó en la pastelería era real. Las actuaciones de Ignacio López Tarso como Don Albino y de Evangelina Elizondo como Rita dan a este filme la excelencia que lo ha colocado como una de las mejores películas mexicanas. Quizá Luisa recapacitó y decidió enfrentar su realidad, o tal vez no, y continuó viviendo una existencia falsa. Eso no lo sabemos, pero sin duda esta película nos deja mucho que pensar y, a lo mejor, mucho que cuestionarnos sobre nuestras propias mentiras. Y bueno, no me quiero ir sin comentarles algo que en verdad me inquietó. 2 años después de la publicación de esta película, en 1964, la actriz Pina Pellicer, de tan solo 30 años, se quitó la vida.